7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a nuestra primera invitada, quien nos acompaña vía telemática. Se trata de Rosa López Machuca, integrante del Movimiento de Mujeres del Oro y la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. ¿Cómo está, Rosa? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Finalmente llegó el día en el que la Asamblea Nacional tratará, ya en segundo y definitivo debate, este proyecto de interrupción del embarazo en casos de violación, que presenta dos informes, uno de mayoría, que ha tenido una serie de cambios, y otro de minoría. Le pregunto, el informe de mayoría, el informe de minoría, ¿cumple con el objetivo? ¿Son buenos, son malos, son viables? ¿Cumple con el objetivo de ser justos y reparadores, que debería ser el motivo central de este proyecto? ¿Cumplen además con la sentencia de la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenida. Sí, yo quiero primero, agradecer a ustedes por abrirnos estos espacios en el día de hoy, 17 de febrero. Es una fecha muy importante para las organizaciones de mujeres de este país, que desde hace más de 2 décadas colocamos en la agenda nacional el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, esto que hemos ido caminando hasta llegar a una norma constitucional donde se ratificó que el Estado garantiza el derecho a decidir de manera libre y responsable el número de hijos que quisiera tener, y que junto a ello trabajamos las organizaciones de mujeres para que el Estado preserve la vida de las mujeres embarazadas, y en otra parte establecimos, aprobamos y votamos la mayor parte del pueblo para que las víctimas, las sobrevivientes de la violencia sexual, el Estado les garantice su no revictimización. Sin embargo, desde hace más de 2 décadas, nosotros las mujeres conocemos que el avance legal no es suficiente. Haber aprobado una ley no es suficiente, porque este es un Estado que no es laico. Este es un Estado donde en la Asamblea y en los diferentes estamentos del Estado se coloca, por llamarlo así, en el debate las creencias que son eminentemente personales y que también el Estado las respeta, pero que no pueden vulnerar el principio fundamental. Este es un Estado laico, este es un Estado de derecho, y para eso trabajamos el conjunto de los sectores sociales. Hoy, el 17 de febrero, después de algún tiempo, estamos sobre el límite y pasados del tiempo que la Corte Constitucional dio a nivel nacional desde abril, cuando se presentaron las primeras demandas en el año 2020, a la que se sumaron múltiples organizaciones. La Corte recién establece que no se puede permitir la penalización del aborto en el caso de las sobrevivientes de violencia sexual, y dispone que en ese marco de la tramitación y aprobación de un nuevo proyecto de ley, envía esta responsabilidad tanto a la Defensoría del Pueblo para que construya una propuesta de ley que fue construida en varias provincias de este país, para que la presente a la Asamblea Nacional, respetando criterios y estándares generales que deben ser contemplados dentro de esta ley de una manera científica y con un enfoque de derechos humanos y de género. Esto que puede sonar tan sencillo, y a lo que yo estaba escuchando, lamentablemente en nuestro país la democracia sigue siendo un horizonte muy lejano, donde el respeto a la norma constitucional, donde el respeto a los derechos humanos en cualquier momento es pisoteado. La Asamblea hemos vivido durante estos últimos tiempos, lamentablemente, una escucha en la que no hemos podido sentir más que indignación e impotencia, porque una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que para ser autoridad de este país, para ser asambleísta, tenemos la responsabilidad de aprender, de estudiar, de desaprender si es necesario, para cumplir esa labor de legislar y fiscalizar de una manera eficiente. Sin embargo, los sinnúmeros de cosas que se han escuchado, que están fuera de la ley, que están fuera de la norma, que están fuera de los convenios, que están fuera inclusive del conocimiento de la realidad de las sobrevivientes de violencias sexuales. Nosotras atendemos a las sobrevivientes de violencias sexuales desde hace más de 2 décadas, todos los días del año, todos. Y al igual que nosotras, las organizaciones de mujeres de este país, a través de casas de protección y centros, recibimos
a las sobrevivientes y conocemos y sabemos cómo se desarrolla eso. Por eso hoy en este día, cuando vamos a la votación definitiva, se continúa escuchando un sinnúmero de cosas que ya no hay palabras para decir qué más se podría escuchar. O sea, se ha escuchado de todo. Y hoy lo que pretendemos es que los partidos y movimientos que son parte de la Asamblea Nacional, pero que representan al pueblo ecuatoriano, y nosotras somos la mitad de la población de este país, por la que nosotras también votamos, estamos solicitando a los representantes de nuestras provincias que les legislen de acuerdo a la ley, asegurando esta igualdad, esta no discriminación a los servicios sanitarios para la interrupción voluntaria del embarazo, porque la Corte Constitucional despenalizó el aborto. Esto no se discute en caso de sobrevivientes de violencia sexual. Lo que necesitamos hoy es una ley porque sabemos que con la ley pasamos al camino de la exigibilidad. Y yo quiero decirles a ustedes que usted es joven, pero en 1994 se aprobó la ley de la maternidad gratuita y atención a la infancia. Y pasaron muchos años, cerca de 6, 7 años, para que nosotras creáramos los comités de usuarias para el cumplimiento de la ley. Nos ha tocado pasar por la ley de cuotas para lograr la participación equitativa en forma alternada y secuencial en las listas pluripersonales. ¿Qué tiempo pasamos? Nos ha tocado pelear por la ley 103 hasta que se convierte en una política de Estado. Sin embargo, no ha sido suficiente para erradicar de la vida, del cuerpo de las niñas, adolescentes, de las mujeres, una violencia que debería avergonzarnos más que cualquier otra cosa. Una violencia que ha ido creciendo cada vez más y que no es suficiente una sentencia que vaya hasta la pena de muerte. Este es un tema estructural, este es un tema cultural, es un tema en la que por lo menos nosotros hemos aplaudido que la Asamblea, el CAL al menos, por primera vez se plantee la evaluación del cumplimiento de esta ley, no solo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos, sino en todos los niveles del Estado. Entonces, lo que hoy nosotros estamos pidiendo es eso, que se legisle para que se puedan indudablemente corregir estas brechas de género, estas brechas de acceso que limitan este derecho a poder decidir de manera libre y voluntaria, porque la ley no obliga a abortar, y esa es una falacia que se ha repetido tantas veces para que se convierta en una verdad, y eso no es así. La ley que se tiene que aprobar hoy no obliga a abortar. La ley garantiza que las niñas, las mujeres y las personas con capacidad de gestar más empobrecidas de este país puedan contar con servicios humanizados, servicios seguros, servicios con enfoque de género, con enfoque de derecho, que no le cause una revictimización más. Porque las sobrevivientes de la violencia se merecen esta práctica de respeto, de solidaridad, de compromiso con ella. Nosotros queremos que indudablemente esta ley que hoy tiene que ser aprobada y que no se puede permitir situaciones como aquella de colocarle una serie de tropiezos, de una serie de situaciones que no proceden. Quien tiene la responsabilidad de asumir la protección de eso es el Estado, no la víctima. No siempre la sobreviviente de violencia está dispuesta a presentar denuncias, a seguir procesos judiciales que son tan largos. Nosotras litigamos femicidios, casos de trata, casos de prostitución forzada, violencia sexual. Nosotros sabemos que justicia que tarda no es justicia, y no podemos someter a una sobreviviente de violencia a una serie de procedimientos que lo único que harán es tardar este derecho que tiene a volver a la vida a las que decidan hacerlo. Nosotras queremos indudablemente que el día de hoy la Asamblea se comprometa a no continuar permitiendo hoy, no mañana, no después, a que ninguna niña, ninguna adolescente, mujer o persona con capacidad de gestar en el territorio nacional se encuentre en situación de riesgo, de peligro grave, porque no tiene los recursos necesarios para acceder a una interrupción voluntaria de su embarazo. Eso que suena normal, común, que otros países lo han hecho, no va a crear los escenarios falsos que se han difundido por los medios, que vamos a tener a un montón de mujeres en fila solicitando aborto, que vamos a ser asesinos, criminales. Nosotros trabajamos todos los días por defender la vida, protegemos la vida.
con o sin recursos del Estado, donde existen muy pocos gobiernos provinciales como el de Pichincha, que tiene servicios de atención a las sobrevivientes de violencia. Eso en el territorio nacional, en provincias como las nuestras en el sur, no se dan. Rosa. Así que hoy caminamos a que hayan esos 70 votos, por supuesto que sí. Rosa, ¿cómo está? Buenos días. A ver, yo también de alguna forma en el comentario refería esa parte de su última intervención, y es, ojalá la Asamblea hoy esté a la altura del momento histórico que vamos a vivir, a la altura de las circunstancias, pero también el Ejecutivo haga lo mismo, porque en su condición de colegislador el presidente ya ha hecho, digamos, algunos anuncios semanas antes de que él objetará o vetará lo que resulte hoy aprobado por la Asamblea Nacional. Hay un argumento, un argumento que usan quienes se oponen a este proyecto de ley, Rosa, y es: defendamos la vida y demos los niños en adopción. Es muy fácil eso. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque en un par de ocasiones a mí me correspondió hacer una cobertura en un par de orfanatos, ¿no? Un par de casas de acogida donde están estos niños precisamente que están buscando un hogar. Y hay casos de chicos que llegan hasta la mayoría de edad, cumplen 18 años y nadie se ha acercado a adoptarlos, porque además el proceso, el trámite es larguísimo, es súper tortuoso. Entonces, ¿qué tan fácil es esa salida? Esa de decir, pero den los niños en adopción. Claro, pero no es solamente eso. El mismo proceso de embarazo, yo le pregunto a ustedes y a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo, ¿qué significa quedar embarazada de mi padre, de mi abuelo, de mi padrastro, de mi hermano, de mi tío? La tortura que yo vivo. Tenemos casos, porque sí tenemos casos, pero por respeto a las sobrevivientes no podemos publicarlos en todos lados, donde al momento de dar a luz han terminado con la vida de su producto o han provocado situaciones mucho más difíciles, pero además hay embarazos de los que no se habla, no viables. Nosotros hemos tenido en la provincia situaciones gravísimas con productos anencefálicos de 6, de 7 meses, donde el Estado les ha negado el derecho a un aborto seguro porque no está contemplado dentro de la ley. Cuando sabemos muy bien, y hay casos en la Corte Interamericana, donde se ha demandado a los estados por generar esta tortura a personas que no quieren tener un producto no viable o a personas que no quieren tener un producto de la violación, producto de la violencia sexual. Entonces, no es solamente mirar el tema de qué tan seguro es la adopción, sino si fuera así, no tendríamos que ver a tantos niños y niñas en la calle, no solamente en los orfanatos, no solamente en estos espacios que no hay en todas las ciudades del país, porque nosotros cuando se encuentra un niño o una niña en la calle y el Estado lo asume, tiene que mandarlo hacia otras provincias y los procesos de adopción son sumamente largos y la gente también escoge de acuerdo a su conveniencia. Hay niños con situaciones gravísimas. Hubo una niña de 14 años que dio a luz a los 5 meses con una situación gravísima, producto de la violación por parte de su padre. Estuvieron en UCI. El bebé nació con una serie de situaciones sumamente graves, sumamente graves. Es que ese es otro factor, Rosa, ese es otro factor que la gente no está mirando. Al ser estas niñas violadas por personas de su entorno familiar, por personas de su primer grado de consanguinidad, esos niños pueden venir incluso con problemas genéticos y se le obliga a la niña, que no tiene mayor idea de lo que le está ocurriendo, a continuar con el embarazo fruto de esa violación de su padre, de su hermano, de su tío, de una persona muy cercana, y encima a criar a un hijo que posiblemente le venga con algún tipo de problema genético o discapacidad, con todo lo que eso involucra, y eso es algo que tampoco se está tomando en cuenta. El impacto emocional de lo que es saber que estoy con un bebé cuando tengo 11, 12, 13 años. Solamente las personas que estamos trabajando todos los días eso, vemos lo que significa para una niña tener un embarazo de esa edad. Las niñas no son madres. Este Estado ecuatoriano debería plantearse el reto de la erradicación del embarazo en menores de edad, porque cuando revisamos los casos de femicidio tenemos como antecedente embarazos adolescentes, tenemos como antecedente violencia intrafamiliar. Sabemos que más del 80% de las víctimas de violencia sexual son dadas en el ámbito familiar. Y de eso no se quiere hablar, de eso se quiere esconder. Entonces, estamos de acuerdo, esta es una ley
reparadora, esta debe ser una ley justa porque es una ley reparadora y eso también tiene que entenderse. Porque la reparación no es solamente encarcelar al responsable de los hechos. Reparar es todo lo que el Estado pueda hacer para que la sobreviviente de violencia vuelva al menos al lugar más cercano de donde se quedó, porque se trunca su vida, porque es una afectación grande, muy grande. Yo siento una rabia, y discúlpeme que hable así, pero un dolor muy grande, una indignación muy grande cuando escucho a los asambleístas que están en contra de esto, y yo digo es que no conocen el tema. Es que cuando yo quiero legislar y cuando yo quiero construir una propuesta de ley o cuando yo quiero fiscalizar, mi primera gran responsabilidad es visitar los territorios y conocer y escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Ese debe ser una forma de actuar, de accionar y no simplemente hablarle de lo que yo quisiera que sea. O sea, cuando yo me convierto en una autoridad tengo que pensar en la comunidad y en la población. Entonces, el día de hoy, indudablemente, nosotras aspiramos de que no se cumpla ningún tipo de desacato a la sentencia que ha establecido la Corte y la Asamblea Nacional hoy pueda marcar una ruta en la que seguramente habrán algunos vacíos como se hace en este país. En este país hay una cultura de leyes de dejar siempre un espacio abierto. O sea, ya soñamos y aspiramos que algún día esa situación cambie. Rosa, ¿cuántos casos de violación registran organizaciones como ustedes que están permanentemente actualizando, permanentemente trabajando, además con los organismos oficiales de justicia? ¿Cuántos casos de violación al año? ¿Cuántos casos de esas violaciones son a menores de edad, a niñas, adolescentes? Y yo decía hace un momento en el comentario que es escandaloso saber que el Ecuador está entre los 3 primeros países con mayor número de embarazos en adolescentes. Entonces hay una realidad a la cual, digamos, no podemos taparnos los ojos, ¿no? Como país, y en este caso la Asamblea y las instituciones que están encargadas de tramitar esta ley. Pero cuéntenos un poco también cuáles son las cifras, los números que ustedes manejan en las investigaciones que hacen permanentemente sobre estos temas en particular. Centro de Atención Integral Rosa Vivar Arias, tenemos un servicio con 3 equipos técnicos especializados, contamos con un albergue de tránsito de acuerdo a las valoraciones de riesgo que hacemos. Muchas veces tenemos que sacar a las víctimas, sean menores de edad o no, del lugar en donde están viviendo estas situaciones, y tenemos otros servicios más. Nosotras somos un movimiento de mujeres desde 1998 y nuestro eje más importante ha sido el eje relacionado con violencia. Nosotros tenemos un promedio dentro de la provincia de casos que recibimos de 80 a 100 casos nuevos, no de casos que vamos arrastrando, sino de casos nuevos. Entonces, dentro de esos casos, lamentablemente tenemos casos de femicidios, de tentativa de femicidios, de trata, de violencia sexual, de acoso sexual, muy poco de lo... Sí, también hay un gran número de lo que llaman violencia psicológica, pero nunca la violencia psicológica viene sola, o la violencia física viene sola. O sea, la violencia es más multidimensional de lo que pensamos, ¿no? No más del 40% de esos casos llegan al proceso judicial. ¿Y sabe por qué? Porque los familiares y las mismas sobrevivientes se niegan a continuar con un proceso que es revictimizante. Que un caso de femicidio, un caso de violación dure 1 año, 2 años es mortal. No se puede, es increíble. Y no hay forma que hasta ahora esas situaciones cambien. Y lo que más encontramos es que hay una ausencia total del Estado. Nosotros siempre decimos y siempre repetimos que cuando se da alguna flagrancia grave, los únicos que aparecemos en el territorio son los periodistas, la policía, la fiscalía y nosotras. De pensar que el Estado, y luego aparece Secretaría de Derechos Humanos también, pero de pensar que otras instituciones, otros ministerios que tienen el deber ser de acompañar estos procesos porque son parte del Sistema Nacional de Protección de los Derechos, no hay. O sea, la política pública con respecto a este tema es tan débil, no está priorizada, y eso se refleja también en que hoy por hoy, en una ley tan importante para la vida de las mujeres, de las niñas y más, los partidos hayan decidido dejar a libre albedrío a sus bancadas para que voten como ellos quieran. O sea, eso es criminal, eso es terrible frente a estos hechos. Nosotros en la provincia del Oro recibimos, por ejemplo, 13 llamadas de auxilio diario en el ECU 911. Sin embargo, la policía, dentro de sus mismos procesos internos, revelan que el 87% de las víctimas nunca llaman. Esto significa que tenemos
una cifra escondida mucho más grande, porque los eventos de violencia se dan en las horas cuando el Estado no funciona para responder a las víctimas. ¿Cuándo se suceden estos hechos? Cuando a una niña el padre se acerca a su cama para violarla, en horas de la noche, en la madrugada, los fines de semana. O sea, son los momentos en donde la respuesta es sumamente débil, y más aún cuando hablamos en el campo. Esa situación es mucho más difícil todavía, mucho más difícil. O sea, hay cosas que son terribles, porque en el campo, en la zona rural, en las islas, porque soy parte de una provincia donde hay un archipiélago, la respuesta siempre es tardía y el desconocimiento también. La gente no sabe que existe dónde denunciar, la gente tiene miedo, los niños y niñas tienen miedo, las víctimas de violencia tienen miedo porque piensan que pueden suceder cosas peores. Entonces, recuerdo un caso, por decirles muy claro, que fue famoso, el caso del abuelo en el Cantón Pasaje. Es un caso que dolió hasta el alma, porque es un caso que violentó a 3 generaciones seguidas: a su hermana, con quien tuvo hijas, a las hijas con quien tuvo nieta, y a las nietas cuando logramos saber sobre esta situación e ir hacia allá, ¿no? Entonces, estos son secretos también bien escondidos. A veces el sistema de salud pública ve llegar a una niña menor de edad embarazada y lo que hace es llenar la 08 con el embarazo y no con esta preocupación producto de qué es, quién provocó este embarazo. O llega en forma muy tardía, o llega sangrando, porque hay ocasiones y hay casos donde el mismo violador provoca estos abortos. Por eso requerimos una ley donde se garantice la interrupción voluntaria, pero que esté acompañada por estos equipos multidisciplinarios que en los centros y en las casas existen, donde tenemos trabajo social, psicología, abogadas, y en forma conjunta se interviene para que la decisión que se tome sea una decisión asertiva, en donde estos mitos de que las mujeres que abortamos quedamos traumadas es sumamente falso. O sea, no entendemos de dónde se ha sacado tanta falacia y tantas mentiras para generar un caos dentro del imaginario de la población. Y muchas de las mujeres, el aborto ha sido histórico. Ustedes dirán que las mujeres con ley o sin ley hemos abortado, y así es. Sin embargo, es necesario que se legisle para que el aborto se dé en condiciones seguras, y en este caso, en este momento, para las víctimas de violencia sexual. O sea, no puede continuarse obligando a una víctima a continuar con un embarazo producido por un padre, por un hermano, por un tío, por un padrastro, por un abuelo. No puede. O sea, no estamos diciendo que todas deben abortar. Ese es un proceso individual donde cada persona decide. Y por supuesto estamos pidiendo que los asambleístas en algún momento y ahora tengan la plena conciencia de que hay excepcionalidades. Hay casos excepcionales y que el Ministerio de Salud Pública deberá intervenir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su capacidad y a su conocimiento, en concordancia con lo que se hace a nivel mundial también. O sea, nosotros requerimos de que los protocolos, los procedimientos, la ruta de atención no genere ninguna revictimización. Estamos frente a este momento. Dentro de poco muchas compañeras estarán llegando. Hemos dicho, vamos a acompañar a la Asamblea. Vamos a acompañar a la Asamblea porque esta es una ley producto de una lucha, y esta ley tiene que salir el día de hoy, y llamamos a todos los asambleístas y a las bancadas a hacer una reflexión mucho más profunda, más seria y más responsable. De ahora en adelante, las muertes que se den en cualquier territorio producto de un aborto, de una sobreviviente de violencia sexual, será su responsabilidad. Como hemos señalado con nombre y apellido, cuando han existido juntas cantonales que han entregado la patria potestad a padres violadores para que se las lleven, las violen y las dejen embarazadas. Yo creo que es hora de colocar la tilde, es hora de hablar con claridad, es hora de hablar con propiedad. Esta es una ley importante y el presidente no tiene el derecho, como primera autoridad, ni su esposa, de hablar de un tema tan sensible de una manera irresponsable, diría yo. Porque es irresponsable expresar los criterios personales basados en las creencias religiosas que cada cual tiene y que son respetables, pero cuando me convierto en autoridad, sé que estoy dentro de un país o que dirijo un país donde las creencias son diversas y diversas
como tal tiene que ser respetada. En caso de un veto, sabemos lo que habrá que hacer más adelante. No sería la primera vez que nos ha ocurrido eso. Todo el marco legal que las mujeres tienen en este país en los momentos actuales, los hemos luchado en las calles, los hemos conseguido en todos los escenarios, sean nacionales o fuera del país, y continuamos haciendo eso. No nos hemos cansado, la resistencia feminista ha crecido, el movimiento de mujeres en el Ecuador es muy amplio, es muy diverso, y por supuesto hay diferencias que no nos preocupan, porque sería terrible ser profundamente homogéneos, ¿no? Y eso no queremos, porque queremos construir estos escenarios de democracia, de debate, de análisis. Sin embargo, muchas creemos que la ley tiene que salir hoy, y eso es lo que vamos a estar muy pendiente, con todas nuestras mejores vibras para que la ley salga hoy y que la ciudadanía esté pendiente de ese debate, que sigamos el debate de la asamblea, si dura todo el día, estar ahí, estar pendiente, y sobre todo exijamos a nuestros asambleístas, y de parte personal, muy personal mía, desde mi provincia sureña, aspiro que mis asambleístas que pertenecen a UNES, a Pachacuti y al Partido Social Cristiano, hoy sean consecuentes, empáticos y responsables y solidarios con una provincia donde el índice de violencia sexual ha ido creciendo cada vez más. Somos una zona de frontera y no pueden darnos la espalda el día de hoy. Ellos conocen los casos de violencia que se dan, y hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando durante todo el día y todos los días para que se haga más de lo que se ha propuesto hasta ahora. Muchísimas gracias, Rosa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Yo me he quedado asombrada con todo lo que nos ha contado esta mañana. Muchísimas gracias, Rosa López Machuca, integrante del Movimiento de Mujeres de la Provincia del Oro y integrante de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, que ha estado con nosotros. Muy amable, Rosa, muchísimas gracias. Muy amable.